Muy buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Bienvenidos, bienvenidas. Bien, vamos a iniciar pues, una semana más con muchos ánimos. Yo espero que ustedes pues se encuentren muy bien y desde agradecer por la asistencia a clase, ¿verdad? Yo sé que a veces se vuelve un poco difícil los lunes, pero pues que esta semana pues hay que disfrutarla más, veámosle el lado positivo. Ya, pues la próxima semana vamos a descansar, vamos a tener suerte por el 15 de septiembre, ¿verdad? Todos los que no han colocado la asistencia, colóquenla en el chat, por favor. Vamos a compartir la guía correspondiente a esta semana. Muy bien, chicos. Acá tenemos nuestro tema, procedimientos de la democracia. Hemos venido hablando de la democracia, ¿verdad? Y pues, ¿qué mejor que en este mes para hablar de democracia? Nuestro indicador de logro emite juicios de valor sobre la vivencia de la democracia en El Salvador y sugiere procedimientos para garantizar su vigencia y respeto. Tenemos nuestro contenido socioemocional con nuestro país y para ello pues hemos colocado acá una imagen. En esta semana vamos a estar conociendo nuestro país de modo, o en este caso contenido socioemocional. Tenemos pues algunas frases salvadoreñas, ¿verdad? Que son bastante comunes. Tenemos acá la palabra cipote, que es el nombre utilizado para llamar o hacer referencia a un niño. Ustedes vamos a ver participaciones, ¿ya han escuchado esta palabra? Sí, señor. Mis abuelos a cada rato me dicen así. Muy bien, así es, ¿verdad? Gracias por su participación. Nosotros más de alguna vez hemos escuchado o incluso nos han dicho a nosotros, ¿verdad? Este cipote, ¿verdad? Y nos hacen referencia por decir este niño o esta niña. Entonces, y nosotros comprendemos esa frase, ¿verdad? Porque es una frase pues, salvadoreña. Es como decir el bicho, ¿verdad? A veces nosotros decimos, pero bicho, no soy bicho de esos animalitos que se pegan ahí, ¿verdad? Pero son frases salvadoreñas que ya las tenemos bien arraigadas y también decimos este bicho o ese bicho para referirnos también a un niño o una niña, ¿verdad? Pero no se hace como el sentido de ofender a un niño ni a una niña, sino que es la costumbre de nosotros como salvadoreños y ya lo comprendemos, ¿verdad? Ah, entonces este bicho, sí, este bicho de haber sido, decimos, cuando nos están acusando de algo, ¿verdad? Este bicho fue, o este cipote, ¿sí? Entonces son frases características, ¿verdad? De nuestro El Salvador. Ahora bien, tenemos el fondo de la imagen, pues una bella imagen, ¿verdad? De un lugar pues del Salvador. Y en todas las imágenes que vamos a estar presentando en la semana, pues va a ser un lugar característico diferente del Salvador. El Salvador tiene lugares muy bonitos que nosotros podemos visitar, ¿sí? Y que no los hemos visitado. Muchas veces es por el tiempo y pues ahora en día, más con esto, como estamos con la pandemia, se nos hace difícil, pero tenemos muchos lugares que visitar, que no conocemos. Por ejemplo, tal vez alguno de ustedes ya conoce el Cerro de las Pavas, ¿verdad? De Cojutepeque. Estamos hablando del departamento de Cucatlán. Pues es un centro turístico en el cual pues se siente, ¿verdad? Aquello del bosque, de la brisa, del veladito, se ve hasta con nieblina y pues vamos, se va a la iglesia, hacen misas también ahí, ¿verdad? Y muchas personas devotas también a la Virgen llegan a ese lugar, ¿verdad? A visitarla y tienen un cierto cariño, ¿verdad? Y a la vez, pues, fe por lo que los milagros que puedan concederle lo que es la Virgen. Entonces,
Esa es tradición, ¿verdad? Pero es un lugar turístico muy bonito. Y pues, si ustedes no lo conocen, tal vez en algún momento más adelante puedan conocerlo, ¿verdad? Y les va a gustar muchísimo. Bien, continuamos. Vamos a admitir a sus compañeros acá. Ahí está para que ustedes coloquen lo que creen, ¿verdad? Así lo que usted pueda escribir acerca de la reflexión, ¿verdad? De lo bonito que es nuestro país. Tenemos una actividad de inicio. Vamos a ver quién de ustedes me ayuda a leer. Vamos a ver uno nada más que me ayude a leer. Solo el cuadrito rosa. Hola. El cuadrito rosa. Sí, sí, sí. Actividad de inicio. Acá donde dice respeto por los derechos humanos. Respeto a los derechos humanos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En 1948, la ONU emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según la organización Guinness Records, es el documento más traducido en el mundo. Consiste en 30 artículos que conforman la base de sistemas democráticos modernos. El respeto a los derechos humanos es un elemento clave de la democracia. Ella solo puede existir si los derechos humanos se respetan. Y comenta una situación donde se haya violentado dicho artículo en tu comunidad. Bien, gracias. Bien, chicos, vamos a ver. Nuestra actividad de inicio, pues, nos habla acerca de lo que dicta el artículo 1, ¿sí? Y en este caso, pues, usted voy a abrir su micrófono para comentarnos alguna situación real donde se haya violentado dicho artículo, ¿verdad? Ya sea en su comunidad, en su colonia, que usted haya observado que se violenta, pues, lo que dicta el artículo 1. Pueden abrir su micrófono. Vamos a ver. Vamos a mencionarlos entonces. Génesis. Señor, yo puedo participar. Ok. Lo que yo he visto es bastante de, ¿cómo se llama? De a veces hay gente que se pone en los semáforos, como hacer malabares y cosas así, y es como que hay personas que los discriminan demasiado y les dicen como cosas, hay personas que los insultan o les tiran cosas y les dicen que terminen así por no estudiar, pero nosotros no conocemos, o sea, en esa persona no es como nos podemos platicar por ella porque está haciendo eso. Entonces siento que ahí es como que los discriminan un montón. Muy bien, gracias, Leslie. Leslie, pues nos hace referencia a las personas que de alguna u otra manera se ganan la vida todos los días a la par de un semáforo, ¿verdad? Aprovechando que los vehículos se detienen, pues ellos tratan de hacer algunos malabares en este caso, o incluso los que limpian el, el vidrio, ¿verdad? De los carros, de los vehículos, para poder obtener una moneda. Ese es el fin, ¿verdad? Entonces, hace referencia a ellos de que se les discrimina y no sabemos por qué situación están ellos ahí, ¿verdad? Entonces, se les da una discriminación. Vamos a ver a alguien más. Gustavo. Que en sí, toda forma de vida que pues, digámoslo así, nace de una persona al momento de nacer ya es considerado un ser humano. Obviamente desde antes está vivo, pero al nacer es considerado ser humano y que sus derechos, tanto como derechos y deberes, son o tienen
que ser vistos de manera igualitaria con respecto, independientemente de su raza, de su sexo, de su religión, etcétera, independientemente de todo eso, por el hecho de simplemente ser un ser humano. Muy bien, gracias, Gustavo. Así es, ¿verdad? Todos tenemos pues derechos y se nos debe de respetar. Muchas veces estos derechos son violentados y pues algunos de ustedes dirán, señor, yo no conozco ningún caso en mi comunidad donde se le hayan violentado los derechos que dicta el artículo 1, por ejemplo, que es lo que estamos tratando en esta actividad de inicio. Ahora, pero yo le voy a decir y a recordar, el artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿sí? O sea que ningún ser humano vale más que otro. Ningún ser humano tiene más derechos que otro, porque todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, ¿sí? Aquí en este caso ya no podemos decir los hombres de color de piel morena tienen menos derechos que los de piel blanca. No, porque nos está diciendo que todos somos iguales en dignidad y derechos. Dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, o sea, respetar a los demás. Para que también a mí me respeten mis derechos, yo voy a respetar los derechos de los demás, ¿sí? Pues cuando nos dicen que coloquemos pues o mencionemos algún ejemplo donde se hayan violentado dicho artículo, nosotros podemos mencionar muchos, empezando por la libertad de expresión, ¿sí? Si ahí nos está diciendo que nacemos libres e iguales en dignidad, ¿sí? Tengo derecho a expresarme también, ¿verdad? La libertad de expresión, ¿sí? Cuando dice somos libres también, pues no debemos de estar en cautiverio, pero muchos seres humanos han sido privados de su libertad, y no necesariamente porque estén pagando un delito, sino que privados de libertad porque los secuestran, ¿sí? Ahora, todo esto pasa constantemente. Y pues se violentan los derechos de nosotros como seres humanos, ¿sí? Ahora depende también de la actitud de nosotros como seres humanos, que esos también derechos se nos respeten, ¿verdad? Dice por acá la frase, ¿verdad? Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Lo dijo Martin Luther King, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros como pueblo, como sociedad, debemos de invertir, debemos de apostarle a lo que son pues los programas sociales, y en este caso educación no puede quedar fuera, ¿sí? ¿Por qué? Es más importante el hecho de poder tener a un pueblo educado, ¿sí? Que proyecte pues expectativas para el futuro. Pero muchas veces nos preocupamos como gobernantes más por las etiquetas o presentación hacia afuera, ¿verdad? O sea, internacionalmente. Y a quien mi gobierno hace esto o dicta órdenes estructurales, ¿verdad? Pero no se invierte, no se ve un cambio en lo que son las áreas de educación, las áreas de salud, ¿sí? Programas sociales, ¿verdad? Que ayuden a aportar a la educación, etcétera. Entonces, sería mucho mejor, ¿verdad? Invertir en educación
y que sea una educación de calidad, que se mejore en muchos aspectos, pero sin embargo, si el costo es grande, pues no se asume y no se hace. Bien, eso es con respecto a la actividad de inicio. Vamos a continuar ya con el tema en sí. Tenemos los beneficios de la democracia y procedimientos que la caracterizan. En este caso, pues la libertad de elegir a nuestros gobernantes, el derecho a disentir y la pluralidad cultural son propicios para el crecimiento y el desarrollo de un país democrático. Nosotros hemos venido hablando de lo que son, pues, la democracia, ya vimos su origen, hemos venido viendo también algunas representaciones de gobiernos y en este caso, pues, vamos a continuar con algunos temas referidos a ellos, ¿verdad? Y a recordar lo poquito que hemos ido viendo y lo que nosotros podemos ir comparando, ¿verdad? Con nuestra actualidad. Sí, claro, si nosotros hablamos de libertad de elegir a nuestros gobernantes, es porque así es. Cada uno de nosotros puede elegir a sus gobernantes, ¿sí? Nadie puede obligarle a votar por una persona que usted considera que no cumple con el perfil para representarle en el gobierno, ¿sí? Ahora bien, en estos momentos, ustedes me van a decir, señor, pero nosotros no, todavía no elegimos a nadie, no emitimos sufragio, sí, porque pues no tienen la mayoría de edad, ¿verdad? Que se requiere para revisarlo. La mayoría de edad es tener 18 años, ¿verdad? Para poder participar en los comicios electorales y elegir a la persona que le va a representar en el gobierno, ¿sí? En este caso también tenemos procedimientos de la democracia. El primero de ellos es evitar la concentración excesiva de poder. Ahora, ¿a qué se refiere? Evitar una distribución desigual del poder político entre las instituciones constituyentes o que una de ellas acumule poder de tal forma que dañe el régimen democrático. ¿A qué creen ustedes que hace referencia ese primer procedimiento? Vamos a ver, chicos. Luis. Hola, hola. Hola, señor. Hola, Luis. Si me ayuda, ¿a qué cree usted que hacemos referencia con lo que dice el procedimiento ahí? ¿Cómo lo comprende usted? Procedimientos de la democracia, ¿Sí? que sea como, ¿cómo puede decir? Que seamos tipo, que no veamos a las personas, que seamos todos iguales, no porque, por ejemplo, vos seas un líder político, te creas más, sino que todos al final, todos tenemos los mismos derechos. Muy bien, Luis. Y en el caso que nos dice ahí, evitar la concentración excesiva de poder. Gustavo o Luis. Como que a una persona no se le, o a un grupo o a una persona no le puedes dar demasiado poder porque puede ser que al principio lo haga bien y todo, pero al final el poder te va a corrompir. Muy bien, excelente, Luis. Así es, ¿verdad? Nosotros, como parte de la población, pues debemos de verificar, ¿verdad? Justamente ese proceso. Nosotros no le podemos dar todo el poder a una sola persona o un solo grupo, porque si no se volvería desigual, ¿verdad? Y acá estamos hablando
También de que se haga una distribución. Hola. Disculpe, señor, eso es justamente lo que está pasando en nuestro país. El poder lo tiene nuevas ideas. Muy bien, Gustavo. Y Y primero Dios no vaya a pasar lo mismo que pasó en Venezuela. muy bien, Gustavo. Si nosotros decimos que se debe de evitar la concentración excesiva de poder, es porque nosotros hemos hablado también que entre las instituciones y todo eso, pues debe de tener como un equilibrio, ¿verdad? De ese poder para que exista realmente un régimen democrático. Y nuestro gobierno se divide en qué, Gustavo. Los poderes se dividen en tres. Muy bien, se dividen en tres. ¿Qué significa eso? Que están repartidos y que cada uno depende del otro para pues ejecutar una ley o sancionar otra, etcétera. Así, o sea, el ejecutivo es el que gobierna, el legislativo es el que crea las leyes, pero tiene que estar de acuerdo el ejecutivo y el judicial es el que vela por el cumplimiento de las leyes. Entonces, los tres comparten comparten funciones, pero uno depende del otro para coexistir. Entonces, si por ejemplo como pasaron relajos el año pasado con los dos poderes ejecutivo y legislativo, pues eso era por eso era, porque no estaban de acuerdo. Entonces, fue como algo de oposición, vaya. Pero en el contexto era algo malo porque era de algo relacionado a la gestión de la pandemia. Pero imagínense si hubiera sido otra cosa que no la voy a mencionar, pero hubiera sido algo malo, por así decirlo. Entonces, eso es lo preocupante, que no hay ningún tipo de oposición porque, claro, la asamblea no es 100% nuevas ideas, pero más de la mitad son de nuevas ideas. Muy bien, excelente, Gustavo. Realmente, cuando hablamos de los poderes, como ya lo dijo Gustavo, cada uno se complementa. No es que uno tenga más poder sobre el otro, sino que ambos se complementan porque existe un equilibrio de esos poderes. Si ustedes se recuerdan, la clase anterior nosotros hablábamos de los pensadores, ¿verdad? Y que ellos hacían, pues, sus postulados y igual hicieron sus propuestas en su momento y la mayoría de repúblicas democráticas pues tienen ese reglamento, ¿verdad? O esa formación del poder. En este caso, la separación de los poderes aplica para El Salvador también y lo hemos tenido así durante muchísimos años. Ahora bien, ahora en día, lo que dice Gustavo, muy cierto, tenemos quizás un desequilibrio en ese poder porque como dice, no hay mayor oposición, ¿verdad? Tenemos que, sí, el órgano ejecutivo es quien nos representa y da la cara, ¿verdad? Internacionalmente por nosotros, por todo el pueblo salvadoreño, pero sin embargo vemos que la mayoría que está en la Asamblea Legislativa, pues son partidarios o afines al presidente y en este caso, pues no hay mayor oposición. Es como que él, pues, controlara también el poder legislativo y por ende, si lo controla, va a controlar el otro órgano del Estado. Ahora bien, están cambiando, pues, algunas leyes que ya están, ¿verdad?, estipuladas en nuestra Constitución y sin embargo, vemos ahí quién tiene el poder, quién tiene mayor pues poder sobre estos órganos de Estado, cuando deberían de ser un poco independientes el uno del otro, ¿sí? O sea, sí sabemos que cumplen funciones compartidas y que para subsistir o para tomar decisiones debe de estar uno también amarrado del otro, ¿verdad? Pero sin embargo, ahora ya es menos desacuerdos en el sentido de que la mayoría que está en la asamblea son afines a él. Así es que así
vemos nosotros ese desequilibrio del poder. Muy bien, continuamos. La siguiente nos dice garantizar elecciones abiertas, libres y honestas. Se debe de castigar a quienes presionan a las personas para que voten por una entidad específica o que ejecutan fraudes. Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes, chicos, referente a eso? Ajá, solo uno. Tengo una. ¿Sí? Yo creo, bueno, creo que es algo de lo que habíamos visto antes, que es cuando un partido político hace que otro partido político se vea mal. Entonces está haciendo como inconscientemente o indirectamente está haciendo que no voten por ese partido porque ha dicho cosas malas de ese partido y que voten por ellos. Entonces creo que ahí no sería algo justo porque están como haciéndole mala imagen a... Muy bien, gracias. Imagínese a usted que usted puede emitir sufragio, viene a alguien y le dice que usted va a marcar cierta bandera o cierto rostro. Y usted se queda como que, ¿por qué, vea? Y empiezan a decirle que lo va a hacer así y lo están obligando, lo están presionando. Y de alguna u otra manera, están como intercediendo por su decisión, ¿verdad? Están cambiando su decisión en su momento. Ya pues pueden hacerlo porque lo amenacen con algo, lo obligan, etcétera. Ese tipo de personas puede ser castigado, debe de ser castigado. También los que ejecutan fraudes. Nosotros hemos visto esos fraudes, ¿verdad? En algún momento que hemos visto papeletas con números repetidos o que se encuentran unas cajas de votos no sé dónde. Y eso se dio, ¿verdad? Para las elecciones es hoy de la Asamblea Legislativa. Entonces, pueden ser castigados, deben de ser castigados. Ahora vamos con el principio de la mayoría. Perdón, ya me estoy pasando, ¿verdad? Bien, vamos a hablar sobre garantizar la libertad de expresión y de prensa. Es fundamental para que la ciudadanía se informe y pueda votar según sus intereses personales. En este caso, recordemos que cada uno de nosotros es libre de expresión y libre de prensa. Por lo tanto, usted como ciudadano o ciudadana, pues va a buscar según sea su interés personal, ¿sí? Usted puede expresar ante la prensa lo que usted opina, ¿sí? Porque es libre de expresarlo, así como es libre de elegir a su representante. Tenemos el respeto a los derechos humanos. Debe estar presente en el diseño de estrategias y políticas del gobierno. Deben existir instituciones que vigilen el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía. Ahora, si yo les pregunto, ¿existen estas instituciones? Claro que sí. Existen instituciones que velan por el respeto de los derechos humanos, ¿sí? Y estas instituciones tienen sus propias estrategias, sus propias políticas. Y nosotros debemos de estar atentos como ciudadanos, ¿verdad? Si en algún momento son violentados nuestros derechos, pues buscar las instituciones que protegen estos derechos. Tenemos el principio de la mayoría y de la defensa de los derechos de la minoría. En este caso,
Pues en la democracia las decisiones se toman conforme a la voluntad de la mayoría de la población y pues en general se aplica uno de los siguientes principios. El principio de la mayoría simple, cuando se debe elegir una de dos opciones. Se toman en cuenta los votos que suman por lo menos la mitad del total más uno. Ejemplo de aplicación, las elecciones presidenciales, ¿sí? Si las elecciones presidenciales tienen la mitad más uno, pues el que obtiene ese más uno es el ganador, ¿verdad? Es el que queda como representante. También tenemos el principio de la mayoría calificada. En este caso, se toman en cuenta todos los tercios de los votos, ¿sí? Todos los 2/3 de los votos. Toda democracia debe evitar la tiranía de la mayoría, la cual deja en desventaja a los grupos minoritarios. Dichos problemas se puede evitar en un sistema donde se aplica el principio de la mayoría, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Ojo, para ello, nosotros sabemos que sí, vamos a respetar el principio de la mayoría cuando ellos elijan a un representante. En este caso puede ser al presidente, ¿verdad? Que esté ahí por mayoría, pero también se deben de respetar los derechos de la minoría. Recuerde, si en este caso la democracia, pues, cuando hablamos que debe de evitar la tiranía, es porque justamente no debe de girar en torno a una sola persona, ¿sí? O a un solo estado o órgano, porque en este caso buscamos un equilibrio de los órganos de Estado. Si el poder es ejercido por una sola persona, se volvería un gobierno tirano, ¿verdad? Déspota, autoritario. Para que siempre se cumplan, pues se dan las siguientes condiciones. Los miembros de las fracciones que participan pueden votar con libertad, sin que se les fuerce a apoyar las mociones de su grupo. Todas las votaciones se deliberan buscando el interés común antes que el interés propio, en este caso del propio grupo, ¿verdad? Cada votante decide su voto según los argumentos que cada opción presenta. Los minoritarios se mantienen integrados y al tanto de los procesos grupales. Si dichas condiciones se cumplen, los grupos minoritarios pueden tener mucho peso en la toma de decisiones, ya que si se pierde una votación ante la mayoría, pues en este caso puede revertirse con otra votación mayoritaria. Si una minoría desea impedir que una votación gane, basta en este caso coalijarse con un grupo cuyo número impida que se supere la mitad de los votos. Cuando hablamos de coalijarse es como la coalición, ¿verdad? Que vemos nosotros entre partidos políticos para poder ganar la contienda a otro candidato, ¿sí? Y esa coalición se da a veces entre los partidos más pequeños y que están a punto de desaparecer. Ahora recuerden, todas las votaciones son libres, ¿verdad? Bien, chicos, tenemos acá una actividad. ¿Quién me ayuda a leer? Si quiere yo, señor. Ok, gracias. Rosa Parks fue una costurera que nació en 1913 en Alabama, Estados Unidos.
ella protagonizó un episodio emblemático en la lucha por los derechos de las minorías. En 1955 se rehusó a levantarse de su asiento en el autobús para dárselo a una persona blanca, a pesar de la costumbre de entonces. La detuvieron por esa decisión. Sin embargo, después organizó acciones de protesta pacífica en contra de la discriminación hacia la gente de su color. Dicho esfuerzo consiguió la abolición de prácticas raciales en transporte público y su prohibición en las leyes de su país. Muy bien, gracias. Gracias, Gustavo. Aquí la acción de Rosa Parks, pues es para analizarla un poco, ¿estaría en lo correcto o no? ¿Desobedeció las leyes o no? ¿Qué piensa usted? Explique, ¿verdad? Si Parks actuó de forma correcta. Escríbalo en esos momentos en su cuadernito, ¿verdad? Van a tener aproximadamente unos 8 minutitos para poder responder a estas preguntas. Anótenlas en su cuaderno porque les voy a preguntar. Bien, la otra dice, propon 2 acciones pacíficas que las minorías sociales puedan realizar para defender sus derechos. Usted va a proponer 2 acciones pacíficas. La número 3 dice que usted escriba un ejemplo de una minoría social salvadoreña que haya defendido sus derechos de manera pacífica. Eso es lo que usted va a hacer a partir de estos momentos, ¿verdad? En su cuadernito. Recuerde, tiene aproximadamente 8 minutos.
Bien, chicos, ¿ya terminaron? Hola, hola. Eduardo Milla. Diego Espinosa. Buenos días, señor. Buenos días. Si me ayuda, ya respondió las preguntitas de la actividad. Sí. También. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver entonces si me ayuda con la número 1. En la 1 puse de que en este caso sería la ley la que estaría mal, porque ella tenía derecho al asiento no solo porque había llegado antes, sino que porque también es un ser humano y su color de piel no es una razón válida para cambiar o darle el asiento a alguien solo porque es de según una raza diferente. Muy bien, excelente, Diego. Vamos a ver, Gustavo, ¿qué es lo que colocó en la primera? En la primera, pues yo puse que sí, actuó de la forma correcta. Ella tiene todo el derecho de permanecer en su asiento. Mis dos acciones pacíficas, en este caso, pues sería hacer campañas de concientización en redes sociales, pero así, sin atacar a nadie, solamente poniendo las cosas como son, diciendo, hey, somos humanos también, independientemente de tu raza o color, o también no solamente en redes sociales, sino también en físico, ¿verdad? Demostrando a las demás personas que las personas, independientemente, pues, de su raza o lo que sea, pues son personas y se deben de tratar como tal. Muy bien, gracias, Gustavo. En verdad, pues que tienen toda la razón. La decisión que tomó Rosa Parks fue una muy buena decisión, pues eso sentó, ¿verdad? Como las bases necesarias para que posteriormente fuera como quitada esa costumbre, ¿verdad? De que pues por ser de color tenían que cederle el asiento en el autobús, ¿verdad? Público a los de piel blanca. Esto hizo pues que se aboliera esta práctica, que realmente no estaba más que mala, pues cada uno tiene derechos como seres humanos que somos, también, ¿verdad? Igual, no tienen que hacernos ninguna distinción de color, de piel, de sexo o religión. Realmente vemos nosotros que a raíz de la historia, pues han habido muchas personas que han tenido como esa percepción, ¿verdad? Y dicen, no, pues tengo derechos, ¿sí? Soy humano, soy humana, igual que los demás, y por lo tanto tengo que tener los mismos derechos. Imagínense que eso sucedió en 1955. Tal vez nosotros vamos a decir, en 1955 ya estaban mis abuelos y estaban adolescentes. Así es. Si usted pregunta, tal vez a su abuelo le va a decir que sí, ¿verdad? Que antes realmente los derechos humanos no eran respetados, no eran igualitarios, ¿verdad? O sea, no existía esa igualdad para todos. Pero sin embargo, esa igualdad en dignidad, pues ha venido fortaleciéndose y mejorando. A raíz pasa el tiempo, pero gracias a las personas que han tenido esa convicción de decir un no
o un basta ya o un alto, ¿verdad? A tanta violación de derechos, ¿sí? Y a raíz de sus argumentos y de estar en protestas pacíficas, han logrado que se les respeten esos derechos y se les reconozcan, ¿sí? La mujer antes no era considerada ni ciudadana del país, ¿verdad? No podía ejercer sufragio. Y a raíz de mujeres como Rosa Parks, pues han salido adelante, han luchado por la igualdad de género, ¿sí? Que hasta su fecha, pues, todavía siguen muchas cosas que sentarse, ¿verdad? Y que llegar a acuerdos. Ahora, tenemos la número 2. Propon 2 acciones pacíficas que las minorías sociales puedan realizar para defender sus derechos. Gustavo por ahí nos mencionaba de tirar como pequeños mensajes, ¿verdad? En redes sociales, en las cuales sin buscar dificultades o desigualdad, ¿verdad? O pleitos entre los demás, pues que se haga de forma pacífica. Muy bien. Vamos a ver quién de ustedes, de los demás, pues pueden proponer esas 2 acciones pacíficas. ¿Cuál ha sido la respuesta de ustedes? Pueden abrir micrófono, chicos. Señor, yo lo que puse es que debería haber tipo como charlas para que haya un buen diálogo, por decirlo así, para que cada uno dé su opinión y no como escucharnos, digo yo, porque eso es lo que hace falta, como escuchar a los demás y que ellos nos escuchen y así poder crear un buen diálogo. Excelente, Adriana. Muy bien. Así es. También se pueden generar charlas en las cuales, pues, se les dé a conocer a las personas que cuáles son sus derechos y sobre todo, pues, cómo nosotros podemos exigir nuestra igualdad, nuestros derechos, si están siendo violentados. Y ya lo digo, ¿verdad? A través del diálogo, ¿sí? Si nosotros aprendemos a dialogar, a ponernos de acuerdo y pues a reconocer lo que está bien y lo que está mal, pues vamos a lograr, ¿verdad? Mucho. Recuerden que estas acciones son las que a nosotros nos valen y pues se nos reconocen en un futuro, ¿verdad? Vamos a ver a alguien más que quiera dar su respuesta. Yo, señor, Ok, pues como últimamente las redes sociales están como, ya es como esencial en el siglo así XXI, pues mi idea fue que hacer como un cortometraje donde se podía ver que, pues como haciendo conciencia de que hay igualdad, ya que pues como un claro ejemplo podría ser que todos, no sé si todos, pudimos apreciar el video de El Conejito cuando un tiempo se puso bastante de moda, que pues lo hacían como maltratado y pues probaban como químicos en los animalitos y pues varias empresas tomaron conciencia y lo dejaron de hacer. En algunos países también cancelaron eh, pues prohibieron esas acciones. Entonces, una idea pacífica fuera eso, que hicieran un cortometraje diciendo que hay igualdad, no importa el color, ni la raza, ni la cultura. Y pues así nadie saldría como ofendido y pues hiciéramos una conciencia mucho mejor. muy bien, excelente, Andrea. Así es. Debemos de buscar las diferentes formas de cómo poder realizar una acción pacífica y poder llevar, ¿verdad?, a las minorías a que puedan defender sus derechos. Sí, recordemos que las minorías, pues, muchas veces son las que no son escuchadas, pero si se hace de forma pacífica y constante, las minorías llegan a ser escuchadas. Por lo tanto, siempre hay que luchar por defender los derechos. Ahora,
Excelente también la idea, ¿verdad?, del cortometraje para poder incentivar un poco y también, pues, sensibilizar a la gran mayoría, ¿verdad?, con respecto al respetar los derechos de las minorías, porque todos somos iguales. Bien, tenemos una tercera que dice, escribe un ejemplo de una minoría social salvadoreña que haya defendido sus derechos de manera pacífica. ¿Cuál es ese ejemplo que escribieron ustedes, chicos? Iris. Génesis Castillo. Emily. Parece que no están en clase. Sí, señor. Hola, hola. Hola, señor. Bien, Emily, ¿qué ejemplo escribió usted en la tercera? Yo no voy a escribir, señor, porque se me está trabando esto. Entonces, como que mi internet estaba fallando. ¿No lo escribió en su cuaderno? No, no lo voy a escribir, señor, porque no había entendido mucho la pregunta. Y todo eso, como que no lo había entendido. Ah, ok. Vamos a ver entonces, Gustavo, ¿qué escribió usted? Fíjese que en eso estuve investigando un rato acerca de alguna minoría de aquí. Fíjese que aquí la única minoría que se me ocurre son los indígenas, fíjese. Pero así tal de que ellos hayan hecho manifestaciones pacíficas o algo así, nunca he visto información, encontré. Sin embargo, los indígenas sí tienen derechos aquí y son vistos ante la ley también. No son personas como digamos que según el Estado no existen, o sea, sí tienen protección porque son personas que tienen el deber de preservar la cultura del país. Entonces, en cierto modo, no sé si, yo me imagino que claro, tuvieron que haber defendido sus derechos porque me imagino yo que antes hubo cierta discriminación hacia las comunidades indígenas, creo yo, ¿verdad? Y ahora pues me imagino yo que pues son personas normales y que si quieren incorporarse a si quieren incorporarse a la sociedad como cualquier otra persona, sí, me imagino yo. Muy bien, gracias, Gustavo. Vamos a ver, Luis. Hola, señor. Hola. Es que, bueno, eh, creo que, o sea, también las mujeres han defendido sus derechos, pero no sé si tal vez en su tiempo lo hubieran categorizado como minoría, pero sé que ellas han hecho eh, protestas y protestas pacíficas. Pero lo que sí me queda duda es que no sé si, o sea, yo supongo que en ese tiempo sí lo han de categorizar por minoría. Muy bien, Luis, así es. La mujer, pues, viene luchando desde mucho tiempo atrás para poder lograr quizás, ¿verdad?, un poco de igualdad ante el hombre. Y sí ha sido categorizada como una minoría, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que ahora en día, en la actualidad, pues hay más mujeres que hombres, pero en su momento fue así catalogado porque sabemos muy bien que la situación de la mujer
acá, pues salvadoreña, sí, ha trabajado por lo que es la teoría de género y asimismo, pues también los derechos humanos que se especifican aspectos como que han sido violentados, ¿verdad? Como el respeto a su propia imagen, su propia identidad, ya sea física, psíquica o moral, ¿verdad? Y se busca que la mujer sea libre del maltrato físico y quizás eso es lo que más como que ha surgido en El Salvador, ¿verdad? Las amenazas o humillaciones que ha recibido de parte del hombre, en este caso, ¿verdad? Que ha sido categorizado como un ser machista y quizás eso se daba mucho más antes. Ahora en día, pues sí, hay muchos hombres que comprenden la igualdad de género, ¿verdad? Y que tanto la mujer tiene derechos como también el hombre y que se le debe de respetar, ¿verdad? Igual que cualquier ser humano. Sin embargo, pues todavía en algunos casos, en algunos hogares, vamos a ver en los cuales el hombre maltrata a la mujer y la ve de menos, ¿sí? La humilla, piensa que es la sirvienta de la casa, etcétera, ¿verdad? Entonces le hace creer, ¿verdad? Que es inferior a él, pero en realidad no es así, ¿verdad? Las mujeres tenemos las mismas oportunidades que los hombres para lograr superarnos, tanto en el ámbito personal como profesional, ¿verdad? Ser, pues, alguien en el futuro con representación, ¿verdad? No importa sea en el cargo que sea, pero tiene las mismas capacidades o incluso mejor que algunos hombres. Entonces la mujer lo que siempre ha deseado es un trato que sea justo, digno, ¿verdad? Tal vez no mejor que el hombre, pero sí que tenga pues los mismos derechos, ¿verdad? Y que se les respete y se les valore en dignidad. Entonces el respeto pues a estos derechos nos van a fortalecer más como seres humanos y nos van a acercar, ¿verdad? Tanto a hombres y mujeres, porque vamos a comprender al otro, ¿sí? Porque ambos tenemos los mismos derechos y así poder vivir en dignidad, tranquila o tranquilos, ¿verdad? En familia, en donde pues reine la paz. Eso sería lo ideal, ¿sí? Lo ideal. Y las mujeres siempre han luchado por eso. E incluso en la actualidad sabemos que la mujer sigue siendo víctima de abusos, de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, la mujer, pues en su momento fue catalogada como una minoría social, ¿verdad? Porque no se le permitía absolutamente nada. Pero es algo que han ido eh, luchando para poder obtener. Y pues sí, hicieron protestas también, ¿verdad? Protestas, marchas pacíficas que realizaban, ¿verdad? Muchas veces en eventos especiales, se reunían con sus carteles marchando y exigiendo igualdad de derechos, exigiendo igualdad de oportunidades, ¿sí? Porque la mujer tampoco no podía ni prepararse, ¿verdad? Educativamente y sacar una profesión. Muy bien, eso es con respecto a nuestra actividad. No sé si alguien más tiene algo que comentar. Muy bien. Continuamos con el respeto al orden jurídico. Vean ustedes. La democracia pues requiere un conjunto de leyes que regulen las acciones de la ciudadanía común y de las autoridades. El principio del respeto al orden jurídico supone que nadie puede estar por encima de la ley. Dos ejemplos históricos sirven para entenderlo. ¿Cuáles son esos dos ejemplos históricos? Número uno, en Inglaterra, en 1215,
un grupo de nobles lograron que el rey Juan de Inglaterra firmase la Carta Magna y así aceptara que la ley limitaba su voluntad. El otro es que otra aplicación se dio bajo la jurisprudencia islámica, que reconocía la igual sujeción de todas las personas, incluyendo califas y sultanes, a la ley ordinaria del territorio. Ahora, si nosotros ponemos a analizarnos un poquito, chicos, con respecto a que la democracia, ojo, requiere de un conjunto de leyes que regulen estas acciones. Miren, la acción no va a ser solo para la ciudadanía, sino para las autoridades también. Muchas veces nos confundimos y pensamos que las leyes son para el pueblo, que las leyes solamente son para que ellos las cumplan, para que el ciudadano las cumpla. Pero ojo, las leyes son para que también las autoridades las cumplan, porque si las autoridades también violentan estas leyes, pues se debe de aplicar justo castigo, ¿verdad? Para todo el que las violente. Recuerdo que en una clase anteriormente hablábamos también del Estado de Derecho y sabíamos que también, pues acá abajo nos lo menciona, ¿verdad? Que la base de todo esto, de la democracia, es el Estado de Derecho. Ahora, ¿qué significa? Que el Estado está dirigido, ¿verdad? O regido por un conjunto de leyes. Ese conjunto de leyes nosotros debemos de cumplirla porque hace un ordenamiento, por eso se llama orden jurídico. Si nosotros desobedecemos las leyes, incumplimos las leyes, pues estamos haciendo un desorden. Ya no va a ser un orden, es un desorden. Porque cada quien impondría su voluntad, cada quien haría lo que cree mejor o conveniente. ¿Sí? Sin importar lo que diga la otra persona o los demás. Nosotros vamos a imponer lo que pensamos y lo que creemos. Entonces, se necesita tener un orden jurídico y nosotros realmente como ciudadanos cumplir con las leyes, con ese conjunto de leyes. Yo recuerdo que les ponía el ejemplo así como nuestra institución, así un ejemplo sencillo para que usted me comprenda a qué se refiere. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que en nuestra institución tenemos un manual de convivencia, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, y ese manual de convivencia nos dicta a nosotros también, pues, ciertas normas. Esas normas son como las leyes. Usted debe de presentarse con uniforme, debe de presentarse con su colita, con el pelo recortado, no debe de faltar el respeto a, pues, los miembros de la institución, ¿verdad? Ya sea profesores, administrativos, directivos, ordenanzas, etcétera. Pues no debe de faltar respeto. No debe de traer bebidas embriagantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, una serie de normas que si usted incumple de ellas, también tenemos los ciertos castigos, ¿verdad? En este caso, en las leyes. Y para nosotros, pues, sanciones, ¿verdad? Pueden ser faltas leves, faltas graves, faltas muy graves, ¿sí? Esas son nuestras leyes nuestras normas de la institución, que en este caso pueden verse como leyes. ¿Sí? Son ejemplos sencillos de lo que dicta un ordenamiento jurídico. Si no, no haríamos las cosas como se requieren. Estaríamos faltando y estaríamos violando las leyes. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo sencillo. En su casa, sus papás ponen normas, ¿verdad? Y esas normas se deben de cumplir, porque si las normas que pone su papá o su mamá no se cumplen en casa,
Luego, pues usted va a decir, ah, se molesta. Sí, pero muchas veces también traen castigo, ¿verdad? Traen castigos y si a usted lo dejaron ir a una fiesta y le dijeron, tenés permiso hasta las 9 de la noche y a las 9 ya tenés que estar en casa y usted llegó a las 11, obviamente no cumplió con la norma establecida por sus padres. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Tiene una reacción, ¿verdad? Ante una acción. Y probablemente usted ya no lo vuelvan a dejar salir a las fiestas. Aparte que lo dejan castigado en su casa toda la semana, ¿verdad? Sin salir a jugar con sus amigos, etcétera. Entonces, si nosotros pues tomamos algunas decisiones que no son correctas, debemos de asumir las consecuencias de esas decisiones, de nuestros actos. Entonces, así es las leyes también de nuestro país, las leyes del ordenamiento jurídico que hacen referencia a las leyes de la Constitución. Recuerde que dicho principio se difundió cuando se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre durante la Revolución Francesa de 1789, la cual se empezó a integrar en las leyes de la de la República Francesa, ¿verdad? En este caso, las leyes de un país están integradas en la Constitución. La función básica de la misma Constitución es regular y orientar la política del Estado y de la sociedad. O sea que ese es como decimos la función. Van a orientar, ¿sí? Y van a regular todas esas políticas del Estado. Y así pues la sociedad tendrá un mejor comportamiento, no violentará esas leyes. La Constitución armoniza pues la actuación del Estado y de la comunidad nacional. Debe establecer pues la organización del Estado y garantizar los derechos de la ciudadanía. Su respeto es la base del Estado de Derecho. ¿Sí? Cumplir las leyes. ¿No hay preguntas respecto a eso, chicos? No, señor. Ok. Vamos a continuar. Aquí tenemos, desarrolla lo siguiente. Tenemos la Constitución de la República de El Salvador, el decreto número 38. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Leer el decreto 38 de la Constitución y escribe los elementos que se proponen para construir una sociedad democrática. Por favor, realizar esta actividad en estos 5 minutitos que se les va a dar. No es necesario que copie el decreto en su cuaderno, solo la pregunta y la respuesta.
Muy bien, chicos, ¿ya terminaron? Gustavo. Sí, señor. Ajá, vamos a ver, Gustavo, ¿qué colocó usted? Siento que mejor lo voy a volver a escribir porque me emocioné y ni yo, y ni yo entiendo mi letra ya. Bien, y si nos puede decir qué trató de colocar ahí. Luis. Hola, señor. Hola, Luis, ¿cuál fue su respuesta? Un momento, un momento. Yo tomé de donde dice animados del ferviente deseo de establecer los fundamentos de la convivencia nacional con base en el respeto de la dignidad de las personas humanas, en la construcción de una sociedad más justa, esencial de la democracia. Es decir, propone una sociedad más justa y, bueno, solo eso. Muy bien, gracias, Luis. No sé si Gustavo ya logró ahí terminar. Muy bien, chicos. Entonces, cuando hablamos nosotros del decreto 38 de la Constitución, pues los elementos que proponen para construir la sociedad, una sociedad democrática, pues es justamente basándose en la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Para poder construir esta sociedad más justa y que sea una sociedad democrática, pues se deben de establecer ciertos fundamentos de convivencia, ¿verdad? Y por ello se toma como base la dignidad de la persona humana. O sea, que esa soberanía en sí, ¿verdad? Prácticamente pues sea en base a la persona, sus derechos fundamentales como seres humanos. Recordemos que también tenemos eh, esa, esos derechos fundamentales que nos hacen únicos, ¿verdad? En este caso, pues como personas humanas, se debe de velar siempre por nuestra dignidad humana y también los fines del Estado. ¿Cuál es el fin del Estado, verdad? Que en este caso, pues no sean garantes nuestros derechos, nuestras garantías fundamentales de la persona y también pues nuestros derechos individuales. Eh, Esto con su régimen de excepción, ¿verdad? Recordemos que nuestros derechos individuales también son muy importantes, puesto que hacemos referencia a los derechos fundamentales, también como el derecho a la vida. Así que en esto prácticamente se basan los elementos que proponen para construir una sociedad más justa y democrática. Bien, chicos, no sé si tienen dudas. Todo claro, señor. Bien, ok. Si no han colocado la asistencia, por favor, colóquenla en el chat. Pues nada más agradecerles por la asistencia a clases. Sé que no están todos, ¿verdad? Pero sus compañeros tal vez tendrán alguna razón. Tenemos 20 asistencias, ¿verdad? A la clase. Así que muchas gracias por asistir y gracias también a los que siempre participan, ¿verdad? En la clase. Esperamos pues que la próxima clase los demás también participen y les invitamos a participar. Recuerden,
que es muy importante el hecho de que usted participe, se exprese y también pues si tiene dudas, pues lo externe, ¿verdad? Para poderles ayudar. No me queda más que desearles un feliz día y cuídense muchísimo y nos vemos la próxima clase. Gracias, señor, igual. Gracias, señor. Gracias, señor. Lindo día. Gracias. Gracias, señor. Lindo día. Gracias igual. Gracias, señor.